Los invitamos a todos a ir ocupando sus lugares para dar inicio a la presentación del libro Iniciativas Inspiradoras para el Cambio Educativo en Uruguay. A continuación, la licenciada Sandra Fabra, jefa de la biblioteca, nos mostrará cómo podemos acceder a través de nuestra web a este libro que queda a disposición de todos ustedes. Buenas tardes. Voy a presentar brevemente de dónde se puede descargar el libro, que por supuesto en este caso se trata de un e-books, ¿sí? Ustedes a través de la página web de la universidad llegan a biblioteca y vamos al catálogo en línea. Y una vez que estamos en el catálogo en línea, con algún argumento de búsqueda, en este caso se trata de, vamos a poner una palabra del título. Simplemente buscar, y una vez que aparece la lista, vamos a llegar al título completo. Van a ver que se encuentra el icono, que en este caso nos dice que se trata de un recurso digital. Lo que hacemos es marcarlo y a través de la lupa accedemos a la información. Van a ver el registro bibliográfico con los datos, y una vez que encontramos esta información, pinchamos el link y descargamos el e-books. Ustedes ven que tienen la posibilidad de o imprimirlo arriba, descargarlo y entonces guardarlo como deseen en su propio dispositivo, lo que quieran. Y a partir de, bueno, poder acceder en verdad a la lectura también en línea de esta forma desde el OPAC de biblioteca. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Bueno, daremos entonces paso en primer lugar a la doctora Adriana Aristimuño y luego a Xavier Aragay para la presentación del libro, y finalizaremos el simposio con las palabras del padre rector. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto, es realmente una satisfacción estar hoy aquí en esta aula, ya cerrando nuestro simposio y presentar el e-book. Como es un simposio de innovación, no es una presentación de libro tradicional. Generalmente cuando uno va a la presentación del libro, está el libro físico, se vende el libro, se ve el libro, pero hoy es un e-book que hace honor al carácter innovador de nuestro simposio. Para nosotros, que hace muchos años que estamos trabajando el tema de la innovación en educación, fue ciertamente un acicate cuando en una reunión del Departamento de Educación, y acá retomo algunas de las cosas que dijo Marcos Sarasola en la inauguración del simposio. En una reunión del departamento, el entonces director, que era el padre Julio Fernández, hoy rector, nos dijo: ¿y si en vez de mirar siempre lo que no funciona y quedarnos en el diagnóstico, en el hiperdiagnóstico, en el superdiagnóstico del sistema educativo que ya conocemos, vamos a buscar lo que sí funciona, lo que está pasando, y realmente fue un buen impulso, tenía razón. Hay para investigar, hay para encontrar, hay para descubrir y sobre todo hay muchísimo para aprender. Entonces, un equipito del departamento conformado por Marcos, Javier Lacida, Rosina Pérez Aguirre y yo, empezamos a pensar qué era lo que íbamos a investigar, porque cuando uno dice innovación pueden venir muchas ideas y muchos criterios a colación. Y además en Uruguay hay innovaciones diversas, gestión pública, gestión privada, interior, Montevideo. Bueno, como siempre se trata de buscar criterios, ¿dónde nos vamos a concentrar? Entonces, unos primeros 4 criterios conceptuales que manejamos fue que la innovación o las innovaciones de que se tratara fueran para mejorar, es decir, que el cambio, que la innovación no fuera solamente valioso en sí mismo, sino que fuera con la idea de mejorar la convivencia, los resultados, el clima interno, lo que fuera, pero siempre con una impronta de mejora. La innovación como un medio para otros fines más importantes.
que fuera un cambio sistemático, que fuera sostenido en el tiempo, que no fuera una experiencia aislada, que bueno, podía ser interesantísima, pero que fuera más una novelería y una cosa pasajera, sino que fuera algo que se había mantenido en el tiempo y que había sido integrado al trabajo más bien institucionalizado del centro educativo. Entonces, que se podía reconocer una cierta historia del cambio. Otra idea que también nos importaba era que se pudiera evaluar, que hubiera indicios, que había indicadores, que había elementos tangibles para decir aquí hubo un progreso, una cierta mejora de algún tipo debido a la innovación, que este evidentemente es el criterio más complicado. Y el cuarto, que tiene que ver con muchas de las cosas que decía recién Javier, que tiene con aquello de lo que viene de arriba y lo que surge de abajo. Nosotros nos concentramos en lo que es de abajo hacia arriba, es decir, lo que ocurre en el centro educativo, lo que es micro, bottom up, más allá de que el top down también es importante. Entonces, este es un libro que recoge innovaciones que están ocurriendo en Uruguay hoy, que responde a esos 4 criterios, y luego que tuvimos esos 4 criterios en la cabeza, hicimos una lista de instituciones que era bastante larga, y tuvimos que tomar otras decisiones más estratégicas y hasta que tienen que ver con la logística y los recursos. Primero decidimos que fueran en Montevideo por un tema de tiempo y de recursos de investigación, porque el libro se basa en una investigación. Y lo segundo, que fueran organizaciones de la sociedad civil, porque en Uruguay hay bastante innovación y bastante, sobre todo, atención a experiencias innovadoras que están teniendo lugar en el ámbito público, léase Plan Ceibal, léase Red Global de Aprendizajes Profundos, etc. Y nosotros creíamos que había bastante poco de atención hacia las organizaciones de la sociedad civil. Posiblemente la Universidad Católica es uno de los lugares que más las mira, pero en la generalidad de la sociedad uruguaya son poco conocidas. Bueno, y con esos 4 criterios y esos criterios más estratégicos o más de logística, nos lanzamos a definirlas. Encontramos 8 casos que cumplen con esos 4 criterios que ya están en la pantalla, y encontramos algunas regularidades, algunas cosas que los hacen similares, otras cosas que los hacen distintos, y rápidamente son todos menos 1, están ubicados en contextos de pobreza y algunos ciertamente de marginalidad. Todos menos 2 son privados y gratuitos, los que cobran una cuota voluntaria muy mínima. En todos se provee a los alumnos de uniformes y materiales de estudio, y en todos menos 2 se sirve alguna de las comidas diarias, desayuno, almuerzo, merienda. Todos tienen horario extendido entre 8 horas y 12 horas diarias, de lunes a viernes, algunos tienen actividad los sábados. Todos ofrecen educación formal, de nivel medio, general o técnica, y esto que ofrezcan educación formal de nivel medio tiene que ver con el diagnóstico que tiene el país en la educación media, y la mitad comenzó como centro de educación no formal, o bien como club de niños, o bien como centro juvenil, y esto también es bastante importante destacarlo. Bueno, luego que tuvimos esos casos definidos, que repito están ahí en la pantalla, lo que establecimos fue un criterio no solamente de metodología de abordaje del trabajo de campo, sino de cómo elaborar y escribir los casos. Y acá otra aclaración en cuanto a las características del libro y la autoría. Si bien el diseño y un poco el pienso más conceptual lo hicimos entre las 4 personas que recién referí, el trabajo de campo de investigación, que fue muy intenso, y la escritura del informe corresponde básicamente a Florencia Rachopi, que estaba por ahí en la sala, más cerca de la puerta que de acá porque está con una beba de 1 año que tiene que atender, y Cecilia García Maldonado, que también fue su asistente de investigación, y ellas 2 fueron realmente las hormigas de trabajo de campo que recogieron la información, y luego Florencia elaboró el informe que fuimos corrigiendo. Esos casos se organizaron en básicamente una descripción de la propuesta del centro en general, más allá de la innovación, y luego en cada centro elegimos algo que nosotros creemos que distingue la identidad del centro y que merece la pena ser conocido como innovación. Es decir, no hicimos una investigación de todo lo que el centro hace, por más que son básicamente innovadores en general, sino que elegimos un aspecto de la vida del centro que nos parecía particularmente interesante. Y sobre ese aspecto, entonces describimos cómo se había originado esa innovación, por qué surge, cuál es la motivación, qué características tiene, la describimos, con qué recursos se cuenta para desarrollarla,
qué logros ha obtenido esa innovación, qué cosas dan cuenta de esa innovación y qué proyección a futuro tiene y qué desafíos se enfrenta, porque varias de ellas también enfrentan algunas dificultades y desafíos. Entonces, para respetar el tiempo, para no extenderme, voy a decir 2 palabras sobre cada uno de los casos, sobre todo para animarlos a ustedes a la lectura, porque cuando se presenta un libro, ya sea en formato físico o formato digital, lo que creo que corresponde es animar a la lectura y no agotar el contenido. Bueno, es imposible, pero digo, tratar de picar un poco la curiosidad y las ganas de leer. Entonces, si lo que les interesa es estudiar a fondo una experiencia de acompañamiento de graduados y de intento de permanencia en el trayecto educativo de jóvenes en contextos muy desfavorecidos, les recomiendo leer el capítulo de Jubilar. Ahí se describe por qué se organiza esta iniciativa de cambio que se llama Espacio de Permanencia y Acompañamiento, EPA, y cómo el Jubilar, luego que había armado su ciclo básico, su experiencia clásica por la que se le conoce, decidió abrir este espacio para hacer el seguimiento de sus egresados, que ciertamente en los primeros años se vio que era bastante difícil que continuaran en la educación. Ese espacio de permanencia y acompañamiento está muy bien estructurado, consiste en 2 componentes, que es una beca, cuando los estudiantes siguen estudiando la educación media superior en un instituto privado, y también horas de tutoría y de apoyo. Eso hace que los chiquilines estén bastante exigidos porque van a su centro de educación media superior y luego van al Jubilar a recibir apoyo y seguimiento. Pero se ha mostrado como una experiencia muy exitosa. Casi el 100% de los egresados ha culminado el bachillerato de esta experiencia, que en este contexto es realmente excepcional. Si ustedes quieren conocer a fondo uno de los problemas que más desafía los centros educativos en Uruguay, sobre todo en contextos desfavorecidos, se conocen lamentablemente por las noticias en la prensa, que son los problemas de convivencia, inclusive de padres hacia docentes. Bueno, les recomiendo leer el capítulo de Providencia, porque han desarrollado un dispositivo de convivencia muy interesante, con mucho sustento conceptual. Obviamente surge de los problemas de relacionamiento que tiene el centro, agudizado por el contexto barrial. Han elaborado un reglamento, un consejo de convivencia, un consejo con delegados estudiantiles y tienen herramientas preventivas, promocionales y reactivas. Inclusive algunos de los nombres son muy interesantes y yo cuando lo leía pensaba qué interesante sería tenerlos en todas las instituciones. Por ejemplo, talleres de conversaciones difíciles. Por ejemplo, 3 pasos ante el error, es decir, esa capacidad de reflexionar ante las cosas difíciles en cuanto a convivencia. Hay un calendario de convivencia que reúne todas las actividades que se realizan con fechas, con objetivos, actividades, indicadores, es decir, muy bien estructurado. Si les interesa todo el tema de la observación docente y feedback a los docentes, les recomiendo leer Impulso. Impulso ha desarrollado toda una metodología muy elaborada, con mucho insumo internacional, con mucho apoyo internacional. Ellos han recibido asesoramiento de la Fundación Aptus de Chile, que han venido a formar gente a Uruguay, y ellos han también viajado, en cuyos dispositivos son líderes lo que se llaman los líderes instruccionales. Esos líderes instruccionales son los que visitan a los profesores, los que les dan el feedback, y es que aunque al principio hubo resistencias, todos sabemos de qué manera individual estamos formados los docentes, se ha puesto en común o se ha llegado al acuerdo de sobre lo cual se va a opinar es sobre la metodología y no sobre los contenidos, por toda la dificultad en la educación media de las asignaturas y demás. El principal logro que ellos reivindican es haber roto el aislamiento en el aula y sobre todo la soledad de los docentes, que es un tema bastante transversal al sistema educativo. Hay una experiencia sumamente interesante que establece e institucionaliza por primera vez en Uruguay en este nivel educativo el sistema dual, que es un sistema muy presente en la educación alemana, que consiste en integrar el entrenamiento, la formación en el centro educativo de tipo conceptual y teórico con la formación en el mundo de la empresa. Y esa institución que da en Uruguay formación de bachillerato técnico es Anima. Esta institución es sumamente original e interesante, ciertamente muy desconocida para muchos de nosotros. Se basa en la detección de una carencia de una chica que hizo un posgrado, una tesis de maestría sobre este tema y que luego se animó a llevar esa tesis, esa idea
a la práctica, y está hoy en la sala y es la directora ejecutiva de Anima. Esta formación teórica y en la empresa, que tiene como digamos, eje vertebral del currículum las competencias técnicas y habilidades para la vida, como le llaman, requiere que la empresa que trabaja con la institución educativa ponga a disposición de esta formación un tutor y un referente técnico, cosa que no es tan fácil de conseguir, pero con un trabajo muy interesante y muy perseverante, Anima ha logrado tener varias empresas que trabajan con ellos, con tutores y referentes. Han tenido que hacer adaptaciones, lo cual también marca eso de que la innovación se va reformando a sí misma. Por ejemplo, en cuarto, el primer año de bachillerato, los chiquilines no van a la organización, a la empresa, porque Anima les da una formación en habilidades socioemocionales y una cantidad de condiciones que se siente que necesitan para llegar al mundo empresarial antes. Un trabajo muy potente en proyectos. Uno de los centros que, bueno, en lo personal lo visité yo hoy de mañana, que es el Centro Los Pinos. Es un trabajo bastante elaborado en torno al trabajo en proyectos, y uno por momentos cuando está ahí mirando lo que pasa en las aulas, parece que está mirando, en mi caso, videos sobre Finlandia. Los que han ido dicen que es como Finlandia, porque son salones integrados, abiertos, los chicos trabajan en torno a mesas de A2, de A3, se trabaja en 2 proyectos por año, de varios profesores a la vez, se han establecido áreas, no asignaturas, ciencias sociales, ciencias, tecnología, bueno, y muchas otras cosas más, adaptaciones de la evaluación y demás. Es realmente el mundo del estudiante activo, sumamente motivado y aprendiendo de manera muy significativa. Entonces, Los Pinos lo recomiendo para leer el capítulo y si pudieran también visitar, como a todos los demás. La docencia compartida, que es un tema que también en Uruguay es bastante difícil, no solamente la observación de docentes, sino compartir la docencia de los mismos alumnos en torno al mismo proyecto, es algo que ha desarrollado mucho Don Bosco, también fue otro de los centros visitados. Surge como propuesta en la educación tecnológica, integra el tema de aprendizaje basado en proyectos y las competencias. Hay 3 docentes por clase y cada docente se hace cargo de 2 asignaturas, por realidad no son asignaturas en el sentido clásico, y han logrado que los docentes tengan mayor permanencia en el centro. Esta es una de las situaciones que de más reciente fragua. Los primeros logros, que son de 2017, son muy prometedores. Todos los alumnos aprobados, con ningún abandono. Se desarrollaron 16 proyectos a lo largo del 2017. Y bueno, y algunos desafíos que ellos mismos ven hacia adelante es: quizás hay chiquilines que necesitan algunos ámbitos de mayor tranquilidad, de no tanto bullicio, de tanta proactividad, y que entonces de repente tienen que adecuar algunos espacios. También hay que mejorar la evaluación por competencias, que todos sabemos que no es nada fácil de hacer. Y ya terminando los últimos 2, si lo que les interesa es ver el abordaje longitudinal, ¿no? Una cosa que se está diciendo tanto en estos días, o sea, desde que los pequeños niños ingresan, por ejemplo, en la educación inicial o entran a un club de niños, cómo luego van avanzando a lo largo de todo el ciclo de educación, por lo menos hasta tercero de ciclo básico, y cómo el acompañamiento psicológico, psicopedagógico, con diagnósticos muy cercanos y precisos. Les recomiendo que lean el capítulo de Espigas. Espigas surge como una consolidación del ciclo básico de tiempo completo a partir del trabajo en zona, que trabajaba con CAIF, con Club de Niños y con Centro Juvenil. Y sobre todo es muy interesante lo que el capítulo refiere del proyecto Simiente, ¿no? Simiente, en la metáfora, quiere decir justamente lo que se va preparando para luego cultivar, que ha sido un trabajo muy interesante que ha hecho la Fundación en la zona con escuelas, preparando a los chiquilines para el liceo. La presencia en la zona de Espigas es de larga data y tiene un trabajo muy fuerte en redes, que es realmente ejemplar. Y también los resultados, también es un centro de reciente creación en lo que refiere a ciclo básico. Las primeras evaluaciones son muy buenas. En esa zona que es sumamente carenciada, ha logrado 100% de aprobación.
Tienen como desafíos establecer procedimientos, protocolos, o sea, como buena innovación que surge, hay mucho que sistematizar y visualizan como un área para mejorar el involucramiento de las familias. Y por último, el programa de áreas pedagógicas para ciclo básico, áreas pedagógicas como una propuesta que surge en línea con la educación popular. Esta institución tenía Casa Joven para mayores de 13 años y áreas pedagógicas para mayores de 15 años que nunca habían entrado o que habían abandonado el ciclo básico. Y como respuesta a dos problemas que son bastante comunes en zonas desfavorecidas, que son la poca continuidad educativa y el problema de la inserción laboral de los muchachos. Entonces, la innovación radica en captar a los muchachos en la propuesta no formal, entrar por el lado del centro juvenil en la tarde y tratar de cooptarlos para pasarlos al área de la mañana, que es el área de áreas pedagógicas, y así integrarlos a la educación formal. Se financia con una, yo definiría, filigrana de convenios, porque es imponente la cantidad de convenios que tienen con INAO, con el Consejo de Educación Secundaria. Unos pagan una cosa, otros pagan otra, los materiales. También tienen un alto porcentaje de alumnos promovidos y por ejemplo, 33 estudiantes en esta zona, que no lo terminaba nadie, han culminado el ciclo básico en base a la modalidad de semestral. Entonces, muy rápidamente, ¿qué podemos decir de estas experiencias, más allá de que sean poco conocidas algunas de ellas y que muestran un dinamismo en nuestro país que a veces es poco conocido o poco mostrado? Hay unas frases, 2 o 3 frases que están en las páginas 160 y 161 del libro, que se podría resumir como que, bueno, sí se puede. Dice así: las experiencias consideradas muestran que existe un camino posible para superar muchas de las falencias que se atribuyen a los sistemas educativos actuales y que en tantas ocasiones aparecen como datos de una realidad imposible de modificar. En este sentido, las características de origen de los estudiantes provenientes de sectores sociales vulnerables ya no pueden considerarse un argumento para naturalizar el rezago o la deserción o ceder frente a las dificultades bajando las exigencias, algo que se oye mucho en nuestro país. Todos los centros estudiados demuestran que es posible lograr que mejoren sus aprendizajes y sostengan un proyecto educativo con altos estándares de calidad. Implica salir de la zona de confort, cuesta mucho esfuerzo y perseverancia, demanda un fuerte compromiso de los actores, significa dar más que clases, entre comillas, pero es posible y es un derecho de todos los educandos. Creo que resume muy bien lo que reflejan todas las páginas del libro. Muchas gracias. No podemos. Bueno. Bien, muy buenas tardes y muchas gracias también por invitarme a la presentación de este libro. Yo quería, en este aspecto, complementando la intervención que Adriana ha hecho, remarcar 7 elementos que en la lectura del propio libro me han parecido muy interesantes, ¿no? Bueno, el primero es que, claro, leer una observación sistemática de unas realidades existentes es siempre muy interesante, porque estamos tan acostumbrados a que haya activismo, actividad, innovación aplicada, pero a que no haya observación, sistematización, que cuando uno encuentra un informe de ese tipo siempre queda muy contento y muy impactado. Por tanto, muchas gracias a la universidad por hacer este esfuerzo y por entrar en este terreno que es absolutamente imprescindible. La segunda idea es que a mí me parece muy interesante y muy loable lo que estos centros están haciendo. Yo he tenido la oportunidad de visitar algunos y realmente querría agradecer a los centros, a los profesores, a las personas que están allí liderando cada día estas innovaciones y estos cambios, todo lo que realizan. Y agradecer también a los investigadores pues todas las entrevistas que han hecho, los focus group, etcétera, etcétera,
porque requiere desplazarse, estar, sistematizar. En tercer lugar, querría destacar que, como mínimo en este caso, para un observador externo, a mí me ha permitido una cosa que es un lujo, que es complementar las visitas físicas que he podido hacer en estos días. He podido visitar algunos centros y complementarlo con una lectura sistematizada de lo que se está realizando. Y de la conjunción de estas dos visiones, creo que sale la impresión de que realmente estamos avanzando en experimentar la transformación y el cambio. Y esto es muy importante. La cuarta idea, que me parece muy interesante, muy sugerente, es que uno se pregunta, ¿dónde sale la innovación que transforma? Claro, y la innovación que transforma está saliendo en la periferia. Fíjense, no está saliendo en el centro. ¿Qué consideramos el centro? Bueno, pues aquellas escuelas que ya están muy consolidadas, que tienen un público que está yendo constantemente, que no tienen problemas de abandono, sino que está surgiendo donde están los más desfavorecidos, los que son expulsados normalmente del propio sistema. Es decir, sale la innovación en comunidades que tienen especiales dificultades. Y esta es una observación que estoy realizando en la mayor parte de los países a los que puedo ir. La innovación sale en la periferia. Nunca o muy raramente sale en el centro. ¿Por qué? Porque el centro está acomodado, vive muy bien en su zona de confort. Y si alguien le dice, el mundo está cambiando, dice, bueno, mira, yo de momento sigo y al que le toque ya lo hará. En cambio, en la periferia es sí o sí. Es que has de buscar soluciones. Y ahí es donde te atreves a traspasar ciertos umbrales saliendo de tu zona de confort, porque es que no te queda otra. En ese sentido, es muy interesante ver que desde la periferia se cruza la frontera. Ahí se cruza la frontera, el umbral. Y uno se atreve allí a hacer cosas que seguramente en los círculos más centrales sería visto como algo que no está bien o algo de lo que no estamos seguros. Y en cambio, en la periferia has de ir. Y una cosa que he observado combinando las visitas con la lectura del libro es que entonces desde la periferia se cruzan una serie de fronteras que normalmente no nos atrevimos a cruzar. A mí se me han ocurrido 7 fronteras, que algunas son míticas, de aquellas que no nos atrevemos nunca a cruzar, y que tienen mucha relación con la innovación que transforma. Bueno, la primera frontera es esta separación ideológica entre lo privado y lo público, lo privado, dónde nace, dónde está. Vamos a dejarnos ya. Lo importante es que la transformación se haga en lo privado, en lo público y en el autobús. O sea, como diciendo, vamos a dejarnos ya de estas fronteras que provienen del siglo pasado. Se supera la frontera entre la empresa y la escuela cuando se trabaja en el dual. Se está rompiendo esta muralla que existe siempre, ¿no?, entre la escuela amurallada y la empresa. Se rompe la frontera entre el currículum y lo que es las habilidades, los valores, el desarrollo de la persona. Ahí nos atrevemos a dejar de lado al currículum si hace falta, mandarlo al rincón de pensar y actuar centrados en la persona. Ahí nos atrevemos a salir de los cánones clásicos y nos atrevemos a experimentar las pedagogías activas, las pedagogías globalizadoras. Otro umbral que traspasamos. Interesantísimo, traspasamos lo formal y lo no formal. Rompemos también esta
muralla, esta frontera. No, es que yo me dedico a lo no formal, ¿no? Yo a lo formal, no. Es que hay que romperlo, es que solamente juntos vamos a poder trabajar para una escuela distinta. Rompemos la concepción clásica e individual de que aprender es una tarea individual para la que hace falta un esfuerzo muy fuerte tú solito. Pasamos a un esquema en el que el aprendizaje es colaborativo. Juntos avanzamos, juntos podemos más, juntos nos construimos unos a otros. Superamos y traspasamos también este umbral y esta frontera, la rigidez del sistema, y nos atrevemos con la flexibilidad. Estas iniciativas son flexibles en todo. Claro, son 7 elementos claves, 7 umbrales, 7 fronteras que normalmente no nos atrevemos a traspasar. Recuerden, de la rigidez a la flexibilidad, de la concepción individual del aprendizaje al aprendizaje colaborativo, lo formal y lo no formal, de los cánones clásicos a las pedagogías activas y globalizadoras, de solamente el currículum y cuando puedo la persona, atreverme a poner la persona en el centro con el currículum básico, empresa-escuela, lo privado y lo público. Y entonces es esta periferia que innova la que además lo hace invitando a todo el sistema a andar, a atreverse. Si yo he podido hacerlo, tú puedes también. Supera el miedo que te atenaza, ¿no? Y entonces otra cosa que se observa cuando visitas o cuando lees es que salimos de la obsesión por el hacer, que nos lleva al control de nuestros alumnos, basado en la desconfianza, porque no quieren aprender y por tanto soportados en la jerarquía, cánones antiguos. Somos capaces de trascender esto y pasar al ser. Lo importante es que yo me muestre como adulto, como soy, para que estos alumnos tengan un referente, a la confianza. En lugar del control, la confianza. Claro que quieren aprender, claro que pueden aprender. Soy yo que he de crear el entorno, el ambiente para hacerlo y a construir una verdadera comunidad de alumnos, familias y profesores que trabajan juntos. Este es un salto impresionante. Y por último, invito también a pensar, bueno, no hemos hecho más que empezar. Esto está muy bien, pero este es un camino que a mí me encantaría que pudiéramos profundizar. El papel de la colaboración de las escuelas y la universidad en una comunidad también de aprendizaje común, en el que no va la universidad a enseñar y la escuela a mostrar, sino que todos juntos podemos aprender muchísimo de lo que de lo que vamos haciendo. Ahí yo creo que ustedes han logrado dar un primer paso muy importante que vuelve a centrar a la persona, en el que hay que trabajar desde mi punto de vista un poco más el perfil del egresado, en el que hemos de evaluar y demostrar que el perfil del egresado, los valores personales los estamos consiguiendo. Hemos de llegar a conseguir relacionar causa y efecto, es decir, de todo lo que estamos haciendo, qué es lo que está impactando más, y por tanto todo esto va a ser un aprendizaje importantísimo para que podamos continuar avanzando en esta apasionante transformación de la educación para estos chicos, para estas chicas, para estos niños y estas niñas que, recuerden, nos están mirando a los ojos y nos piden una rebelión, una revolución. Buenas tardes. Bueno, me toca a mí cerrar el simposio. Estos 4 días han sido muy intensos. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de participar de mucho del simposio. Me había reservado bastante, no siempre se puede del todo, pero pude participar en todas las ponencias, ir a algunos talleres, compartir con nuestros invitados. Y yo ahora me acordaba de algunas de esas cosas que a uno ha dicho, y además con personalidades así como con vehemencia, que después se avergüenza, ¿no?
Yo una anécdota que contaba, Monseñor del Castillo, que fue el primer rector de esta universidad, visitando una vez el colegio de Stonyhurst de los jesuitas en el norte de Inglaterra, es el colegio más antiguo de la Compañía de Jesús que no se ha cerrado nunca, que sobrevivió a la persecución de los católicos, a la Revolución Francesa, porque estaba del lado francés, Bélgica, la invasión napoleónica, se trasladó y bueno, y todavía sigue. Y cuando él visitó Stonyhurst preguntó, bueno, ¿y cómo han hecho? Y el jesuita de inglés le contestó algo que a mí me encantaba y ahora me da un poco de vergüenza decirlo. Y él dijo, resistiendo a todas las modas, las de ayer y las de hoy. Y a mí me parecía maravillosa esa frase. Hoy no me parece. Es verdad que las modas no son, pero en el fondo no solo estaba resistiendo las modas. Y la segunda que yo tenía, que acá hay alguna madre del colegio que casi se escandalizó el día que llevó a su hijo, donde yo era director académico y yo me pasé todas las reuniones de profesores, de padres de inicial y primaria, y lo primero que decía es, este no es un colegio a la carta, tenemos menú fijo, lo aceptan o lo dejan, pero es fijo. Y ahora cuando uno habla de todas estas cosas dice, bueno, a ver, vamos a ver. En realidad también tiene su parte buena, era que esto no es que cada uno viene y pelea y dice y todo, bueno, pero la imagen era terrible. Hoy las recordaba y decía, ahí está, hay una que dice así que casi saca a su hijo en ese momento del colegio, pero siguen ahí todavía, resistió. Porque claramente esto de irse metiendo en este mundo de transformación, de apertura, de innovación, este libro que me alegra tanto que se haya concretado, no lo he podido leer porque ni me lo mandaron a mí, pero bueno, voy a pedirlo ahora. Pero la verdad que sí era un deseo grande de decir, en Uruguay se están haciendo cosas, se está innovando, se está intentando, se está probando. Y no es solo la gente que está en estos centros que hemos investigado, porque la inmensa mayoría de los profesores de estos centros también trabajan en otros centros, en públicos y privados. Y entonces el efecto que además no son todas las instituciones que hacen innovación, hay muchas más, es una selección, pero todos estos están impactando en muchos más docentes y alumnos, porque la gente no es esquizofrénica. Cuando algo lo cambia adentro, lo empieza a llevar a otros lugares también, empieza a darse cuenta. Entonces es ese valor de que el modelo único que a veces hemos tenido en Uruguay, bueno, se está resquebrajando y ya muchos quieren otras cosas y probar. Y no tenemos por qué ir a otro modelo único, sino a un modelo mucho más abierto, mucho más plástico, mucho más de interrelaciones. Entonces, la verdad que es una alegría grande verlo así. La verdad, estos 4 días, a mí me voló la cabeza, ¿no? Escuchando a toda esta gente. Y quiero decirlo porque estamos en este ámbito de la universidad, porque a veces esto lo hablamos como si fuese un asunto de primaria y secundaria o inicial a lo más. Y esto no es así. Realmente este mundo y este cambio de paradigma en la educación tiene que repercutir muy directamente en la universidad. En la nuestra ya ha habido intentos, hay cosas, pero estamos todavía lejos de, como decía Javier, de hacer un cambio sistémico, que no sea simple de algún profesor, algunos que sean, o algún grupito de profesores, sino un cambio que realmente involucre qué significa hoy la universidad. Entre otras cosas, porque de todos los niveles educativos creo que el más amenazado es el universitario, ¿no? Porque es cuando la gente ya está más grande y se puede formar por su cuenta si no tiene ganas de ir a una universidad, y cada vez va a ser más posible. No lo sé, la gente seguirá viniendo a la universidad si viene a un ámbito, un ethos, donde encuentra desafíos, crecimiento humano, crecimiento intelectual, crecimiento académico, donde se encuentra con colegas estudiantes y con colegas docentes con los cuales poder construir y crecer como persona, como profesional, como académico. Entonces,
esa atracción solo se dará si realmente transformamos de raíz la forma en que aprendemos en la universidad, ¿no? Y centrando la cabeza en eso, en cómo aprenden y no en cómo enseñamos, porque más aún con universitarios, ellos tienen que ser verdaderamente los hacedores de ese aprendizaje. Entonces, en la universidad, todas estas cosas, y por eso me alegra que muchos de la universidad hayan participado de este simposio, todas estas cosas son para utilizar en la universidad, las tenemos que trabajar, pero todas estas cosas que nos han estado compartiendo tienen que ver con el ser universitario. Entre otras cosas, porque de todas estas experiencias y otras más que se están dando, van a venir chicos con otra cabeza, que no van a soportar sentarse a tomar apuntes de un señor que habla delante, que van a buscar otras cosas. Entonces, creo que para nosotros el desafío es muy grande, ya estamos metidos en él y esto creo que ha sido muy estimulante. Agradecer muchísimo a todos los que hicieron posible este simposio, muy especialmente al Departamento de Educación y a sus profesores por el pienso, por el trabajo, por la atención hoy de estos días también a los profesores invitados. Agradecer muy especialmente al equipo fuerte que se puso al hombro este simposio, a Lucía Barbejillo, a Mariela Morales y a Graciela Coxbar, que han estado al pie del cañón sirviendo a todos nosotros y haciendo posible. Agradecer mucho, yo el otro día hablaba sobre el aula magna, pero más allá de todo el arreglo de esta aula magna es la gente de sistemas, la gente de servicio de apoyo, la gente de limpieza, la gente que ustedes no saben lo que era esta sala hace 2 semanas y nosotros llegamos, estaba impecable. Y aquí hay mucho trabajo, muchísimo trabajo. A la gente de comunicación institucional de la universidad, que hace meses que también están poniendo cabeza en promover este simposio y en estos días en ayudarnos y en darnos ideas y en hacerlo posible. Agradecer muy especialmente al doctor Marcos Sarasola, decano de Ciencias Humanas y director del Departamento de Educación, que lideró este simposio y del cual estamos tan contentos. Les aviso que en 2 años tenemos otro, así que no se queden que se supone. Esto ha sido un gran aprendizaje, no les digo que dentro de 6 meses, pero creo que para el 2020 tenemos que hacer otro simposio y seguir aportando a todo lo que es la educación. Lo dijo Javier hoy, la educación es una pasión y si no nos apasionamos no servimos para ser educadores. No, y esto que me dejaba, por favor, ya se los había dicho a ellos, pero el equipo de estudiantes de recreación educativa que han sido unos capos todo el día al pie del cañón, que han aprovechado, les decía hoy, también este simposio, porque ellos son educadores hoy y serán los educadores del futuro. Agradecerles muy especialmente. Esto también tiene que ver con el estilo que queremos poner en la universidad. La universidad es esta comunidad de estudiantes y profesores y todas estas cosas tenemos que siempre partir de la base que los estudiantes no es como un agregado, no son como voluntarios, sino que son parte de este quehacer de la universidad, protagonistas de este quehacer de la universidad. Gracias por haberme hecho acordar. Lo tenía anotado, pero como no leo las cosas que anoto antes, me pasa eso. Así que muchísimas gracias a todos los participantes. Espero que realmente esto les haya hecho volar la cabeza también y que, y que sigamos transformando la educación de nuestro país. Muchas gracias.